Retomamos el tema de la ira de Dios desde el punto de vista de que es una corrección divina a través de la ira y el amor. La ira de Dios, lejos de ser un simple despliegue de un enojo irracional, actúa como un mecanismo de corrección cuando los seres humanos se desvían del camino espiritual marcado por Él debido al pecado. Este acto de disciplina, que podría interpretarse erróneamente como mera retribución, es en realidad una profunda expresión del amor divino. Al igual que un padre corrige a su hijo por amor, con el objetivo de guiarlo hacia un mejor futuro, Dios utiliza el castigo para promover en nosotros un proceso de quebrantamiento, conversión y retorno a su camino. Esta dinámica de castigo y corrección tiene el propósito último de evitar una condenación eterna, demostrando que incluso en la adversidad, la intención divina está enraizada en el amor. Sin embargo, es crucial entender que la persistencia en el error sin arrepentimiento conduce a la condenación eterna, destacando la importancia de acoger la corrección divina como una oportunidad para la salvación. Muy bien, estamos en la primera enseñanza de esta semana. Hemos escogido este versículo de Salmos 39:11 con el título La corrección del Señor. Dice el versículo: con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente, vanidad es todo hombre. Dice el versículo que con castigos por el pecado corriges al hombre. Habíamos dicho, y lo que hemos estado pues estudiando acerca de la ira de Dios es que la ira de Dios es una reacción contra el pecado, es una reacción que tiene la raíz, la iniquidad, el pecado, la desobediencia, la rebeldía. En sí, el alejarnos de Dios o el darle la espalda a Dios, eso va a provocar en el Señor una ira. Mas sin embargo, como bien lo dijimos, no tenemos que ver la ira de Dios como la ira del hombre, que es la ira del hombre es emocional, es irracional, es, dice Santiago que la ira del hombre no obra o no opera la justicia de Dios. Es simplemente una reacción espiritual en base a la santidad del Señor en contra del pecado, en contra de la inmundicia. Y habíamos comentado también que la ira de Dios va a provocar, o lo que produce la ira de Dios es juicio hacia el ser humano o hacia el pecador. Y ahí también vimos la semana pasada cómo este juicio se puede expresar a través de dos maneras. Primero, cuando la persona es una persona que está buscando a Dios, que está buscando hacer la voluntad de Dios, pero por los batallares en este mundo de la carne, de los registros que muchas veces guardamos en nosotros y que nos impulsan a pecar, a cometer acciones que no son agradables delante de Dios, pues lo que provoca en Dios acontecimientos o estas acciones en estas personas, pues sí es un enojo, es una ira, pero la reacción de Dios es en base al enojo, en base a la ira, es la corrección o es el castigo, con el objetivo de corregir a la persona por el buen camino, por el camino de la vida eterna, por el camino de la perfección. Pero también está aquel juicio que definitivamente es un juicio condenatorio, es un juicio que va sobre aquellas personas que aún a través de las aflicciones, aun cuando Dios los lleva a tener consecuencias dolorosas por sus acciones, pues se aferran a estar alejados de Dios, se aferran a no entrar en un arrepentimiento, en una conversión hacia el Señor, y así mueren. Entonces, este juicio o la ira se expresa
a través del juicio eterno, pero un juicio condenatorio. Y bueno, pues miren, Proverbios 16:6 dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. El Señor trae aflicción a nuestra vida para corregirnos de nuestro pecado. Lo que dice pues el versículo base, que a través del castigo el Señor nos va a corregir. Pero este versículo dice que con misericordia y verdad. O sea, necesitamos la misericordia de Dios, porque sin la misericordia de Dios lo que va a suceder es que va a haber una condenación eterna en nuestras vidas. Pero cuando la misericordia de Dios llega a nuestras vidas a través de la verdad, a través de conocer la verdad, dijo el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. La verdad es su palabra. Entonces necesitamos la misericordia del Señor para que a través de su palabra, a través de su verdad, a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podamos proceder a una corrección de nuestro mal camino, de nuestro camino desviado. Y dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Tenemos que darnos cuenta de nuestros pecados, corregimos nuestro pecado, nuestro mal actuar, pero necesitamos también el temor de Dios para apartarnos o mantenernos apartados del mal. Según de Timoteo 3, 16 y 17 habla acerca de las escrituras, la cuadratura de las escrituras. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. La escritura es útil. Nosotros tenemos que ver la palabra de Dios, la Biblia, como un instrumento útil para nuestras vidas, para 4 cosas principales: para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor quiere que estemos preparados para toda buena obra, pero cuando estamos contaminados por el mundo, por las cosas de esta tierra, por las cosas de este mundo, nosotros no vamos a estar dispuestos a la buena obra del Señor o a hacer la obra del Señor. Pero las escrituras nos enseñan, las escrituras nos redarguyen de nuestro pecado, las escrituras nos corrigen para retomar el buen camino, el camino de la perfección. Y las escrituras nos instruyen cómo podemos permanecer en ese camino de vida. Salmos 19, 9 y 10 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Porque ese es el pecado. El pecado es un desviarnos de los deseos del Señor, es un desvío del propósito y del camino que Dios trazó en nuestras vidas. Ese es el pecado. El pecado es errar, vivir errados, vivir desviados, vivir completamente equivocados, con nuestro enfoque simplemente en buscar los placeres de la carne. Mas sin embargo, este versículo dice que vamos a limpiar nuestro camino. ¿O con qué vamos a limpiar nuestro camino? Con guardar la palabra del Señor en estas 4 facetas que nosotros vimos acá en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Amén.